Yo soy Jorge Luis Albertoni, ingeniero industrial, recibido en 1956 en el viejo edificio de Perú 222. Fui de los últimos en recibirme ahí. Y en realidad mi trayectoria profesional, que es una de las primeras cosas que tan agradablemente este programa ha indicado como una recuperación de la historia, en realidad mi profesión industrial empezó en el Centro Argentino, en el Centro de Estudiantes de Ingeniería, de donde fui presidente y por un día decano de la Facultad de Ingeniería en el año 56, después de los, digamos, malos momentos pasados en el golpe del 55. En ingeniería, en el Centro de Estudiantes, todo el tiempo se trabajó en función gremial, y al estar en función gremial respecto a los estudiantes y con algún déficit en la parte de enseñanza, el centro complementaba perfectamente la información de la mayor parte de los estudiantes de ingeniería. Bueno, 56 recibido, comencé a trabajar en YPF, me fui al norte, a Campo Durán, y dirigí la construcción del oleoducto Campo Durán, Buenos Aires, y la construcción de la central de bombeo Güemes, Chachapoyas. Ese trabajo en YPF me despertó el interés por las turbinas a gas. En ese momento no existían en Argentina turbinas a gas, pero sí se veía que era un desarrollo que iba a venir seguramente. Me presenté a una beca externa de la Universidad de Buenos Aires y estuve 2 años, un año trabajando en Metropolitan Vickers en Manchester y un año en Electricité de France. A la vuelta, cumpliendo con los requisitos de la beca, me integré de vuelta a la Facultad de Ingeniería lo que se llamaba el Departamento de Mecánica Aplicada, que en el año 58 fui designado director del Departamento de Extensión Universitaria de la Facultad, en paralelo con el doctor Sadowski, que dirigía el Departamento de Cultura. Y ahí hicimos, en la parte de, digamos, de extensión universitaria propiamente dicha, el primer taller de enseñanza que estuvo en la calle Las Heras, en la cual se pusieron alrededor de 15 tornos, varias fresadoras, tupís para madera, una cantidad de equipamiento que estaba dedicado a la enseñanza en primer año de los muchachos que vinieran del nacional o del comercial, ya que los del industrial tenían conocimientos adecuados. Y la intención era la cultura a través del manejo de las manos, de qué es lo que siente un operario manejando un torno, manejando una agujereadora, no para que sea un buen tornero, un buen fresador, no, sino que sintiera la cultura de lo que es la energía mecánica y cómo se maneja ella. Y en el caso de los de ingeniería, en los que iban a seguir ingeniería civil, se consiguió que varias empresas permitieran estadías en obras en construcción para que también este muchacho entendiera qué es poner un ladrillo, qué es hacer una mezcla, qué es transportar cosas, de manera de enfrentar en su futuro profesional no solo el desarrollo de la tecnología, sino el esfuerzo de los operarios que están trabajando en una fábrica, en una obra, etc. Esto fue muy interesante. Luego vino otro director amigo que consideró que esa materia debía darse en 5º año porque si había deserción era una pérdida de inversión en maquinaria. Nosotros insistimos sin éxito en que debía estar en primer año porque el objetivo era la formación de la muchachada, se quedara o no en la facultad. Esto comienza también en esa época el gran momento de la Universidad Argentina y
por supuesto, de la Facultad de Ingeniería, que termina, como todos saben, en el año 66, con el golpe de Onganía y la noche de los bastones largos. Pero en esos años 57, 66, realmente la facultad avanzó notablemente, como las otras facultades e incluso la universidad, que tuvo un criterio de manejo muy progresista, sobre todo en el sentido de abrir horizontes. En ese periodo se crea psicología, exactas se genera como facultad separada de ingeniería, se crea sociología, es decir, el ámbito en el cual se desenvuelve la universidad y por ende también la facultad es de una amplitud muy superior. En el año 1963, el presidente Ilia me designa director nacional de industria. Yo no pertenecía ni pertenezco a ningún partido, pero se buscaba gente que tuviera una visión de la industria argentina en desarrollo. Y con varios otros ingenieros de esta facultad se constituyó una Secretaría de Industria muy potente que, por supuesto, terminó en el año 66 con el advenimiento de Onganía. Comienza en mi vida una etapa difícil. De la facultad nos fuimos y comencé con otros ingenieros un equipo de asesoramiento a pymes en materia de organización misma de las pymes, y fuimos de los primeros en generar la programación por camino crítico. Fíjense que en aquella época la computación era un sueño, no existía, o sea que todo tenía que hacerse con máquinas FASIC, con reglas de cálculo, etc. Pero fue un avance para la ingeniería civil en materia de aumentar su competitividad y su calidad. Esto duró hasta el año 72-73, fin de la dictadura de Onganía con la NUCE y el advenimiento de Perón, Lastiri y Gelbar. Con varios habíamos trabajado en un equipo con Oscar Barsaski, David Jakowski y otros más en ayudar a generar el próximo plan de desarrollo en la época peronista. Entonces yo estuve trabajando al lado de Gelbar y con el que era decano de Ingeniería del Litoral, el ingeniero Davie, y bueno, con las idas y venidas me nombraron presidente del INTI, en un momento realmente muy difícil. Si ustedes recuerdan, no tienen por qué recordar, pero pueden buscarlo, 73 a 76 fueron años muy movidos, demasiado movidos y muy violentos. Sin embargo, en el INTI pudimos deshacer una estructura autoritaria, no mala tecnológicamente, no me refiero a esos. Salvador María del Carril, que fue el anterior presidente, había hecho mucho, pero sobre todo con una tendencia a la ingeniería civil y poca motivación sobre la ingeniería industrial. Sin embargo, en esos 2 o 3 años, además de abrir totalmente la relación consejo directivo versus empleados de la institución, tanto que la gente no sabía cuánto cobraban los directivos, era un secreto que se abrió allí, de tal manera que toda la gente supiera cuánto ganaba cada uno. Ahí se trabajó muchísimo, se asesoró a Techín en las roblonaduras del puente de Zárate Brazo Largo, se trabajó con la represa de Salto Grande y se desarrolló un sistema para control de los contratos de transferencia de tecnología. Es decir, se iba, y por qué no decirlo hoy, se iban muchos dólares por contratos
fraguado sobre transferencia de tecnología. Se instaló un sistema con total imparcialidad y secreto sobre qué es lo que se trataba, de tal manera de no abrir competidores que no tuvieran que ver con el cliente o el empresario que en ese momento se presentaba, y tuvo muchísimo éxito. Durante ese periodo, que es el periodo de enfrentamiento con varias cosas, y con el surgimiento de la AAA, pudimos, sin embargo, recordar a Allende cuando lo derroca Pinochet, y fue una época de gran apertura tecnológica dentro del INTI, con gente muy motivada y que se traspasó incluso al sector privado. Los centros del INTI en aquella época eran centros dirigidos a determinadas materias, suponiendo papel, textiles, leche, caucho, madera, etcétera, donde estaba el sector privado representando. O sea que el trabajo ahí fue excelente, hasta que decidimos, por el influjo de los crímenes de la AAA, renunciar todos. En ese directorio, entre otras personas, estaba el doctor Zanetta, doctor ingeniero Alberto Zanetta, una de las figuras de la química industrial y del petróleo más grandes que tuvo esta facultad o este entorno. Bueno, terminado el 76, 73, 76, o mejor dicho, 76, 83, nos desenvolvimos o trabajamos justamente en asesoramiento a las pymes que mencioné antes, incursionando ya en los temas de calidad. Estaba asomando o estaban imponiéndose las normas ISO 9000, y convencer a los empresarios del uso de las normas ISO 9000 era tarea bastante difícil en aquellos momentos. 83, amanece la democracia con el doctor Alfonsín y se decide recuperar el prestigio de Argentina en cuanto a colaborar con países en desarrollo y eliminar la todavía influencia de las Fuerzas Armadas argentinas en apoyo de los contras contra el sandinismo, etcétera, que formaban parte de bandas parapoliciales con influencia argentina. Entonces se decidió, con el apoyo o el sustento del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y la CEPAL, hacer un proyecto que se llamó de desarrollo tecnológico para países en desarrollo, apoyo para países en desarrollo, con un presupuesto del orden de los $5 millones, cuyo mandante era la Cancillería Argentina, en aquel momento ejercida por Dante Caputo, y este proyecto, que codirigí con el ingeniero Laverne, trabajamos en 7 u 8 países. Nicaragua, obviamente, porque era el lugar donde había que neutralizar el efecto de los parapoliciales argentinos, y ahí se trabajó en muchísimas áreas, todas áreas tecnológicas, con el apoyo de gente de INTI, INTA, Facultad de Ingeniería, de acuerdo al tema que se trataba. Ahí se trataron temas de matricería, se trataron temas de laboratorios farmacéuticos, se hizo de vuelta todo el nomenclador que tenían los nicaragüenses, que dependía de los americanos y era carísimo, y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires instruyó de tal manera de hacer los distintos medicamentos ya en forma mucho más barata y utilizando elementos propios o cercanos allí. Se trabajó también en materia de
cultivos, recuperando el girasol, recuperando el café o mejorando el café porque ellos ya tenían café. En fin, fue una época realmente muy intensa que me obligó a viajar muchísimo, ida y vuelta, junto con todos los demás, y culminó, trabajamos en Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, África, con las islas del norte de África, que en este momento se me fue el nombre, que trajimos aquí la gente, y culminamos el trabajo con China. Y esto merece una reflexión. Armamos tres viajes de empresarios, uno de argentinos solos, otro de argentinos y uruguayos y otro de argentinos, uruguayos y brasileños. Y se me comenzó a trabajar en el año 88, 87, 88, donde en Pekín, China, en aquel momento era una inundación de bicicletas. Había muy pocos coches. Las carretas con bueyes llegaban a 1 kilómetro o 2 de Pekín y recién comenzaba el gran despertar del gigante asiático con la visión sobre todo de los alemanes, en ir avanzando y entregando tecnología. Nosotros comenzamos con eso, con una cantidad de proyectos vinculados a la industrialización de tomate, a el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los ganados y a una cosa que parecía imposible. Por ejemplo, avanzar en aspectos tecnológicos de la soldadura de aluminio, porque en China esos trabajos estaban, o esas tecnologías estaban reservadas fundamentalmente al sector militar, pero el sector civil tenía muy poco acceso a esto. En el año 89 llega Menem, llega Cavallo, me citan para ver qué estábamos haciendo, ya con la sana intención de echarnos, y yo le digo, estamos trabajando con China. China no nos interesa, fue la respuesta que me dieron en el año 89, perdiendo la gran oportunidad del país. O sea que, bueno, empieza la democracia de Alfonsín, seguimos, o termina, mejor dicho, en el año 89 la democracia de Alfonsín, viene el menemismo, y ahí en el año 92 creamos junto con otros ingenieros una fundación que sigue existiendo, que se llama Fundación Kaizen para mejorar la gestión empresaria. Y ahí nos anotamos en Ciencia y Técnica y somos una unidad de vinculación tecnológica que hemos trabajado con alrededor de 300 pymes en materia de gestión tecnológica, de temas de calidad, organización interna. Ahora es menos difícil, pero era muy difícil trabajar con las pymes por su contenido familiar. Entonces, los problemas, a veces tecnológicos, estaban subsumidos por problemas de peleas entre padres, hijos, mujeres, etc. Esto era una de las cosas que teníamos que trabajar con más cuidado, porque se afectaban intereses legítimos, pero diferentes. Y quiero también hacer dos reflexiones. Una, que con el avance de la informática hay que tener cuidado que la informática no desplace totalmente a las otras, no digamos materias, sino a las otras vocaciones tecnológicas que más tienen que ver con los materiales. Porque es muy fácil para la muchachada ingresar en temas de sistemas y demás, de los cuales son muy hábiles, e ir olvidando lo que es un poco las bases de la ingeniería industrial y civil, por supuesto, electrónica, electromecánica, naval, etc. Y la ultimísima cosa es
ver con mucho agrado que esta facultad hoy, en la cual imperan en sus directivos la juventud, hayan desarrollado un sistema de vectores para tener en claro hacia dónde ir en el futuro de la facultad, cosa que nos haría mucha falta que sucediera también a nivel nacional. Cuando digo ingeniería, uno piensa que es una palabra que toma muchos aspectos. Si yo hablo de ingeniería industrial, hablo de civil, hablo de electrónica, hablo de ingeniería de sistemas, pero también hablo de bioingeniería, de ingeniería agronómica, de una cantidad de aspectos en los cuales el ingenio, que es de donde viene ingeniería, se desarrolla. Este uso de la ingeniería en un país como el nuestro precisa de la inserción de las facultades, no tanto esperar que lleguen los alumnos, sino tratar de motivar y responder a preguntas que la gente en los pueblos, cuando uno viaja, yo he estado prácticamente trabajando con la Confederación General Económica, cosa que me olvidé en el anterior párrafo, en trabajos de desarrollo en Mendoza y provincia de Buenos Aires. Y la experiencia que sale es que hay una cantidad de aspectos de desarrollo de poblaciones, de lugares más chicos, en los cuales la gente sabe cuál es su necesidad, pero no sabe cómo canalizarla. Y a veces la palabra facultad o la palabra universidad provoca como una barrera en la cual la gente no se anima a hacer una pregunta o a plantear un problema, a pesar de que muy probablemente tenga la solución él mismo, se haya pensado entre los vecinos, las cooperativas o distintas actividades. Entonces, el ingeniero tiene que poder aprender a comunicarse, no solo aprender sus técnicas, que es obvio, pero sino aprender a comunicarlas y romper esos vacíos que se producen porque la palabra universidad, la palabra facultad, como palabras son como si uno hablara de iglesias o de religiones o de cultos a los cuales hay que acercarse en forma como digamos, arrodillados para poder ser escuchados. Es al revés. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que el que nos demanda un tipo de solución es realmente el que representa el problema o la solución al problema. A lo largo de todos estos años, uno habla de tecnología, pero la cantidad de tecnología que está inmersa en el obrero, la cantidad de fábricas que hemos visto en las cuales hay soluciones internas de la fábrica que las hace el obrero para su propia comodidad y no se anima a expresarla a los patrones. Sin embargo, si uno modificara eso, pusiera, digamos, en valor todo lo que esa capacidad tecnológica dada por el trabajo sea aceptada, analizada y aceptada, avanzaríamos bastante. Y la última reflexión que hago, que también es política, es que el uso de los recursos naturales, la extracción, no tiene en cuenta que a la larga todo eso se agota, ya sea los recursos de la tierra, los recursos minerales, los recursos fósiles para energía, y que hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías de renovación. En el caso de energía se está avanzando, en el caso del agro se avanza en maquinaria agrícola, pero se retrocede en el manejo de la riqueza de fertilización de la tierra, y en el caso de la minería, en general estamos, o siempre se trabajó exportando sin trabajar internamente
los materiales. Es decir, tenemos que volver a recuperar la industrialización. El de hoy es un momento muy difícil para ello, porque los recursos primarios se están desplazando a la industria, y la industria es la que genera trabajo, y sin trabajo no hay consumo, y no hay producción. Esto es obvio, no depende de ningún partido político. Es una cosa que en los libros no se explicita suficientemente, pero que con los años uno está obligado a decirlo, porque si no, el devenir del país es de un empobrecimiento atroz, y Argentina no se merece eso. Tiene que ser justa, libre y soberana.